Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctora. Un saludo especial para la Junta Directiva. Gracias por invitarme a este espacio. Gracias a ustedes, todos los que están conectados de manera virtual. Y bueno, espero que se hayan tomado un rico cafecito afuera y que se enamoren de las enfermedades desmielinizantes como todos nosotros lo estamos. Bueno, entonces, desde el día de ayer hemos observado cómo la mielina es el protagonista principal, pero ¿qué pasa si cambiamos de paradigma? La desmielinización es una alteración del ecosistema neural, ¿sí? Donde hay una alteración no solamente en las señales, entendidas estas desde la conducción, sino que va a sostener toda la vida neuronal. Cuando hablamos de esta manera, vamos a observar cómo la esclerosis múltiple va a ser entendida desde una desmielinización primaria. La neuromielitis óptica va a tener ya un componente de una alteración de la glía, y la glía es el segundo protagonista, que lo quiero que lo tengan muy presente. Esta astrocitopatía primaria va a tener una extensa necrosis con una pérdida de la función de los axones, y en las enfermedades por anticuerpos anti-MOGAD va a haber un ataque primario dirigido por medio de anticuerpos. Entonces vamos a observar cómo este proceso de neurodegeneración va a llevar a que esta glía, esta matriz extracelular, ya pase de convertirse en un medio de homeostasis a un medio neurotóxico. Y esta neurotoxicidad va a llevar a que el estrés y la hipoxia celular altere los mecanismos de alimentación de todo nuestro ecosistema, va a disminuir la irrigación sanguínea, va a disminuir los niveles de glucosa y de oxígeno, que finalmente nos va a llevar a un desequilibrio, un imbalance y una ruptura de este soporte trófico y metabólico. Ahora bien, ¿cómo se comporta la remelización? Entonces vamos a ver que la remelinización va a ser variable en la esclerosis. ¿De qué va a partir? Precisamente de la carga lesional, del número de lesiones, de la actividad de la enfermedad y por supuesto que de la edad. En la neuromielitis óptica, vamos a ver que estos ataques, estas recaídas que tiene el paciente, va a tener una remelinización escasa, precisamente mediado por la necrosis que se lleva todo el proceso celular, y en las enfermedades MOGAD, entonces va a haber una remelinización más frecuente y la recuperación va a ser un poco más favorable. Entonces observen ustedes acá, quiero que centren su atención en esta gráfica superior, donde va a ver cada una de las fases y los efectos y el resultado esperado. En la gráfica verde vamos a ver cómo está el proceso de remelinización, y en una reparación o en una inflamación aguda va a haber una activación de esos precursores de oligodendrocitos, y ya en una resolución posterior de la inflamación va a haber toda esta, digamos que, reestructuración de la matriz extracelular. Por el contrario, la lesión, digamos que neuronal o axial, va a disminuir. La astrocitopatía, representada en la curva azul, también va a disminuir. Cuando ya tenemos las lesiones crónicas, que vamos a encontrarlas en la literatura como smoldering lesions, fíjense ustedes que aquí en esta gráfica inferior la mielina pues va a tener un proceso de desmielinización realmente muy bajo. Y por el contrario va a permanecer esa astrogliosis, entendida como esa hiperactividad de la glía. Entonces vamos a encontrar que la progresión va a comenzar cuando la reparación ya no va a compensar ese daño. Y ojo acá, la inflamación es un proceso necesario a la reparación. No toda la inflamación es mala, ¿sí? El problema es cuando se nos cronifica en el tiempo. Entonces, para muchos de nosotros es ampliamente conocido el impacto de la carga sintomática. Este es el iceberg, donde para el paciente, por supuesto que para el cuidador y su núcleo, es bastante visible los cambios en la marcha, las alteraciones que se dan en el proceso del lenguaje. Sin embargo, lo esencial es invisible al ojo. Vemos toda la carga de discapacidad por la alteración en fatiga, en dolor, digamos que la nubla cognitiva, el vértigo, que son síntomas altamente discapacitantes. Dentro de la sintomatología vemos principalmente cómo en el espectro de neuromielitis óptica se dan todas las alteraciones secundarias de compromiso visual o a la mielitis longitudinal extensa con un compromiso motor importante y por supuesto que de esfínteres. En el compromiso, digamos, sintomático de MOGAD vamos a tener que por la severidad de los brotes puede presentarse una neuromielitis óptica que va a ser bilateral asociada a compromiso de edema papilar, y también es bastante frecuente el compromiso de cono medular. Pero entonces,
¿Qué se ha hecho a nivel global para poder intervenir oportunamente? Y vemos acá como una alianza global que hubo entre una colaboración entre diferentes sectores propuso hacer un llamado a la acción. Y estos sectores involucraban no solamente los centros especializados de manejo en esclerosis múltiple, sino también fundaciones, participación de pacientes, investigadores especializados en las enfermedades desmielinizantes. Y lo que buscaron inicialmente fue identificar cuáles eran los principales síntomas que presentaba en el paciente. En primer lugar, la fatiga. Observen ustedes, más del 80% de los pacientes, seguido por supuesto que por limitación en la marcha y la limitación en los miembros superiores. El dolor quiero hacer un especial énfasis porque es fundamental poder tener un abordaje integral del dolor, entendido desde la neuropatía que puede darse, como también aquellos mecanismos asociados, y toda la disfunción cognitiva. Más del 80% empiezan con fallas cognitivas y por supuesto que en las fases progresivas va a ser mucho más relevante. Entonces, finalmente requerimos unas redes articuladas. No es solamente el paciente, no es solamente el médico que hace un abordaje inicial o que tiene una sospecha de una enfermedad desmielinizante hasta ya llegar al grupo terapéutico. Debemos ir un poco más allá. Ahora bien, dentro de los PROMs, como muy bien nos mostraban el día de ayer, ¿cuáles son aquellos aspectos más importantes para el paciente? Y esta es una encuesta que se presentó en el 2024, que encuestó a 5.218 pacientes de 69 ciudades, entre esos pacientes, para recalcar, pacientes de habla hispana y de portugués, donde más del 20% tenían formas progresivas. Y lo que se encontró es que, miren, está muy relacionado. También vamos a encontrar la fatiga en primer lugar, más del 80%, seguido por estrés, dolor y nuevamente los problemas de cognición. Entonces, vamos a ver que tradicionalmente hemos entendido la esclerosis múltiple desde los diferentes fenotipos, las recaídas, los brotes y cómo esto va aumentando, pues digamos que la carga de discapacidad. Sin embargo, los invitamos a que vayamos migrando a que la esclerosis múltiple es solamente una y la progresión empieza de manera muy temprana y es silente, frecuentemente como vemos en el fenotipo del PIRA. Ahora, en el espectro de neuromielitis óptica, vean ustedes acá cómo se da este brote y empieza una discapacidad escalonada, ¿sí?, en el tiempo. Y en la enfermedad MOGAD vamos a ver los patrones diferentes dados por los brotes de severidad, lo cual nos lleva a que el patrón de daño va a determinar las diferentes estrategias de neurorehabilitación. Es un espectro de enfermedades desmielinizantes, sin embargo, no podemos pensar que desde rehabilitación las estrategias de terapeuta física, terapia ocupacional van a ser las mismas. Y por supuesto que debemos hablar del envejecimiento, entendido que todos tenemos una carga acá de plasticidad que va a estar relacionado en cuanto a los factores genéticos y también ambientales, donde se va a dar acá una alteración, ¿sí? Acá tenemos el envejecimiento normal en el tiempo. Vamos a tener aquí el paciente que ya tiene el diagnóstico de la enfermedad desmielinizante y se van a dar dos procesos, un proceso adaptativo o maladaptativo. En este proceso maladaptativo va a prevalecer la discapacidad funcional, entendida desde un proceso desde la fisiopatología, donde va a haber una disminución de la remielinización, va a disminuir esa eficacia de la sinapsis adaptativa, va a aumentar toda la vulnerabilidad mitocondrial y es ahí donde surge el término de la inmunosenescencia. Esta inflamación que se da de manera persistente y la menor remielinización. Entonces, el día de ayer, la doctora Casañas muy bien nos mostraba las unidades de cuidado integral y yo quisiera, digamos que, invitarlos a que nos pensáramos no solamente que el paciente, por supuesto que está en el centro de nuestro modelo, sino también el cuidador. Nunca dejemos atrás el cuidador. Es real la sobrecarga y el burnout que presenta. Ahora, debemos pasar a pensar que los objetivos de intervención no solamente va a ser el reentrenamiento de marcha, equilibrio, todo el control sintomático. Debemos ir un poco más allá, mediados por lograr la autodeterminación, lograr la vida independiente y la inclusión. La inclusión, miren, no solamente es la parte laboral. La inclusión es poder restaurar desde ese rol social, educativo y por supuesto que laboral, ¿sí? Entonces el objetivo vemos acá que no es solamente tratar la enfermedad, sino preservar la dignidad del paciente y su cuidador. Y entonces,
¿Cómo vamos a dignificar al paciente? Debemos mediar espacios y talleres con pacientes. Este es un espacio que tuvimos el año pasado para la conmemoración del Día de la Esclerosis Múltiple, el 31 de mayo, donde no solamente abordamos la principal sintomatología, se dieron estrategias de manejo para fatiga, dolor, también quisimos involucrarnos un poco más allá, como nos mostraba esta mañana el doctor, en cuanto a articular las diferentes redes de apoyo y ver al paciente como un gestor de derechos. ¿Cuáles son los derechos que debe tener conocimiento? ¿Cuáles son los procesos de certificación de discapacidad para que, digamos, que el paciente pueda adquirir ciertos beneficios, los permisos de movilidad, desde la alcaldía la implementación de programas como el Banco de Ayudas Técnicas, esos procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral y, por supuesto, que poder brindarles información sobre los procesos de enfermería y de cuidadores? Ahora bien, entonces, por supuesto que este modelo integral requiere la evaluación de unos dominios y de una batería especializada para nuestros pacientes con enfermedades desmielinizantes. En el dominio motor tenemos el EDSS, que es una escala ampliamente utilizada, es el abrebocas que se realiza pues desde neurología en un ambiente terapéutico. Tenemos la caminata de 25 pies, ya las pruebas de motricidad fina, como es el test de 9 clavijas, la prueba giromoneda, pruebas de equilibrio monopodal, prueba de sentarse 5 veces. Hago un especial énfasis acá en esta prueba, que es la caminata en 6 minutos, que para el equipo de neurorehabilitación nos da información muy relevante en cuanto a esta capacidad aeróbica que presenta el paciente. En el dominio cognitivo tenemos también la batería BICAMS, que está compuesta por 3 pruebas: la prueba de Digital Symbol, la prueba de capacidad verbal de California, la prueba de memoria visoespacial. Y en el dominio función-autonomía, el gran, digamos que, protagonista es la escala o el índice de Bartel, que va a medir pues, la independencia funcional, la escala FSS, que quiero que la tengan también ahí muy presente, que vamos a hablar de ella, evalúa la severidad de fatiga, y tenemos un instrumento de calidad de vida aplicado al paciente con esclerosis múltiple. Entonces quiero presentarles esta paciente. Ella tiene 28 años, es una auxiliar de enfermería diestra, trabaja en UCI noche. Para el momento de la valoración estaba incapacitada. Ella vive en una casa de 2 pisos, vive con su mamá, hermano y con su bebé, que tiene 4 meses. Ella relataba en la historia de neurología que empezó con 2 meses de disminución de la fuerza en miembro inferior derecho, inicio de tropiezos, asociado a esto a neoplestesia en miembro superior izquierdo y una diplopía progresiva. Como antecedentes de importancia estaba en su puerperio un 4.º mes y tenía una lactancia materna exclusiva. Indagando un poco más, comentó en el momento de la valoración que presentaba hipoestesias desde el 2022. Esto duró 3 meses en el miembro inferior derecho y que asociado a esto tuvo una pérdida de la fuerza. En el momento de la valoración ya presentaba una carga, un inicio de fatiga y una menor tolerancia al ejercicio. Entonces, en esta valoración inicial por el grupo de neurología se aplicó la escala de SS con una puntuación de 4.0, ¿sí? Lo cual ya denotaba que nuestro paciente estaba con una discapacidad por el ámbito de ambulación. Para las demás clinimetrías realmente muy limítrofe, y se hizo un diagnóstico de acuerdo a los hallazgos en la resonancia, debido a que tenía lesiones supra e infratemporales y una alta carga lesional en tronco de una esclerosis múltiple, recaída, remisión, digamos que con estas particularidades de los antecedentes de la paciente. Y se perfiló para iniciar un manejo de alta eficacia, como nos acaba de mostrar la doctora Tatiana, de natalizumab. Posterior a esto, yo la valoré el 6 de junio con aplicación del índice de Bartel 95/100, contarles que la paciente utilizaba el coche de su bebé de 4 meses como caminador, porque ya presentaba un trastorno de la marcha. En las pruebas, digamos que de motricidad fina, de equilibrio, realmente sin mayores alteraciones, y se propuso que empezáramos un programa de neurorehabilitación. Posterior a esto fue valorada en la junta del programa, donde se da el aval al inicio de natalizumab. El 26 de julio valorada por terapia ocupacional, donde se documentó que presentaba actividades básicas cotidianas independientes, pero presentaba una, digamos que semi-independencia en el componente de movilidad. Terapia física realizó la aplicación de la escala de severidad de fatiga, el FSS, con un puntaje en 1.2, con una fatiga leve, y realizó inmediatamente toda, digamos que la educación en el plan casero de ejercicios. Posterior a esto, ya para el 20 de octubre, la paciente fue revalorada nuevamente por neurología con la aplicación del ESS en 1, miren cómo migró, y ya iba en la tercera dosis del natalizumab.
El 20 de diciembre yo la valoré, ya tenía un Bartel de 100 sobre 100, para ese momento ya había iniciado su programa de neurorehabilitación y estaba con intervenciones por parte de terapia física y terapia ocupacional. Y quiero que vean cómo, digamos que en el transcurso, en esta línea, hubo un cambio realmente significativo del EDSS de 4 a 1. Entonces, aquí se nos abre una ventana de oportunidad y es que la rehabilitación temprana va a tener una modificación en la discapacidad, en el curso natural de la enfermedad. Entonces, en el gráfico vemos como la línea negra representa, digamos que este curso natural que se da versus la reserva funcional y neurológica. Tenemos aquí el inicio del tratamiento médico, aquellos pacientes que van a empezar tempranamente, entonces vean cómo disminuye, digamos que en el tiempo, pero comparativamente con aquellos pacientes que empiezan de manera tardía, el ejercicio, la preservación de la reserva tanto funcional como neurológica va a ser mucho mayor. Y no solo eso, es invitarlos a pensar que esta reserva neurológica también va a estar impactada por parte del ejercicio en cuanto a disminuir esos brotes o esas recaídas y a disminuir la carga lesional. Entonces la reserva funcional se entrena y si se entrena temprano va a cambiar la trayectoria de la enfermedad, ¿no?, a un mismo nivel que las diferentes DMT o terapias modificadoras de la enfermedad. Ahora bien, entonces continuando digamos que con la importancia de la rehabilitación temprana, tenemos este estudio, el estudio EMSENS, utilizó la medición de 84 pacientes con un diagnóstico menor a 2 años. Lo que se hizo fue aleatorizar en 2 grupos sometidos a ejercicio supervisado de alta intensidad durante 48 semanas versus un grupo de educación que solamente pues recibía pues las estrategias de manejo terapéutico. Lo que se realizó es que de manera seriada se realizaban las resonancias y por medio de un análisis de KI, que recordemos que evalúa la parte microestructural ya de los diferentes componentes cerebrales, pues lo que se encontró es que comparativamente el grupo de ejercicio versus el grupo control, que recuerden que solamente recibía educación, tuvo una mejor expresión a nivel de la resonancia en estas zonas: tálamo, tracto gastrointestinal, tracto corticoespinal, globus pálidos y cingulado. Y esto va a impactar directamente en las diferentes redes cognitivas, en la integración sensoriomotora y finalmente en la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces vamos a ver cómo la plasticidad va a ser mucho mayor en estas fases tempranas, pero entonces la intervención por parte de neurorehabilitación también necesitamos que lo sea. Y entonces acá para el 2019 el doctor Dalgas, que es del grupo de Dinamarca de esclerosis, se animó, digamos que, a ver el ejercicio como medicina en esclerosis múltiple. Y entonces tenemos acá la pirámide, quiero que piensen acá esta pirámide desde la prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces existen diferentes cohortes, unos cohortes grandes, donde este estudio, el MBS Study, buscó y comprobó cómo hay una asociación inversa entre los pacientes que realizan ejercicio versus menor progresión. Ya en la prevención secundaria, debido a estas alteraciones a nivel fisiopatológicas que dan a nivel del ejercicio, puede tener un efecto neuroprotector similar a la terapia modificadora de la enfermedad y por supuesto que va a tener un impacto clínico sintomático muy alto. Entonces esta gráfica es una gráfica realmente muy bonita, que nos invita a pensar cómo hay una teoría de atraso del curso tradicional de la enfermedad representada en rojo versus la actividad en resonancia. Las flechas representan las nuevas lesiones, son las lesiones activas, y los diferentes brotes o recaídas en relación con la discapacidad clínica y el volumen cerebral. Entonces vean ustedes que aquellos pacientes que desde antes del diagnóstico realizaban ejercicio, vimos que tuviesen un mejor desenlace en el tiempo en relación con el volumen cerebral y la carga clínica de discapacidad versus aquellos pacientes que realizaban o empezaban a hacer un programa de ejercicio de manera posterior. Entonces, no es solamente abarcar con las estrategias para la formulación y la prescripción del ejercicio, y es que debemos pensar cada uno de los síntomas desde la aplicación de los dominios, desde un manejo estratégico. Y es así como la espasticidad es uno de ellos. La espasticidad, digamos que ha tenido unos cambios en el tiempo en cuanto a las enfermedades desmielinizantes, y es que se documentó que tenían una vía fisiopatológicamente hablando común
como son los cannabinoides receptores 1 y 2, entonces se empezó a acuñar el término de espasticidad plus, donde no solamente estaba ese aumento del tono muscular, dado pues por los espasmos, los calambres, sino también se agrupaba con el dolor, fatiga, vejiga neurogénica y trastorno del sueño. Entonces, con el grupo de neurología, el año pasado implementamos la ruta clínica para el manejo de nuestros pacientes con espasticidad en 4 pasos. El primer paso era identificar el fenotipo, si el paciente presentaba espasticidad focal, multifocal o generalizada. Posterior a eso, identificar aquellos factores agravantes. Digamos que en el primer lugar estaban las infecciones urinarias, seguida por úlceras por presión y aquellas lesiones ungueales. Y posterior a esto empezar una intervención escalonada desde las estrategias de manejo farmacológico, no farmacológico. Por supuesto que en neurorehabilitación hacemos toda la prescripción de los dispositivos de ayudas externas, las ayudas ortésicas, la aplicación de toxina botulínica, y todo va a estar mediado por una revaloración constante que va a partir de la aplicación de los objetivos SMART. Que recordemos que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Y aquí quiero hacer también un especial énfasis, es que no solamente nosotros como médicos profesionales en salud nos planteamos objetivos, hacemos una conversación directa con el paciente para que esos objetivos vayan alineados y sean realmente lo que se quiera en un conjunto en la relación médico-paciente. Entonces vamos a pasar y a migrar de que debemos pasar de tratar la espasticidad a gestionarla estratégicamente. Ahora bien, en cuanto a la fatiga, que ha sido también uno de nuestros principales protagonistas de este espacio, este fue un estudio que se presentó el año pasado en el ECTRIMS, donde quisimos evaluar por medio de una muestra de 255 pacientes cómo se relacionaba la fatiga con los dominios de discapacidad y autonomía. Y los invito a prestar principalmente atención en este gráfico. Este es un gráfico de dispersión donde evalúa la escala de severidad de fatiga, el puntaje versus el sexo. La mediana para el grupo de pacientes masculinos fue aproximadamente de 2.5 en el puntaje y en mujeres aproximadamente de 3. Esto no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, pero miren por el contrario que para el fenotipo progresivo los pacientes tenían un puntaje mucho mayor. Ahora bien, en este gráfico de correlación, lo que se buscó fue evaluar el puntaje de FCS de severidad versus el EDSS. Vemos cómo hay una correlación positiva que es débil, y el puntaje versus el índice de Bartel. Lo que quiere decir que aquellos pacientes que van a tener menor puntaje del FS score de carga de severidad van a tener mejores resultados a nivel de la aplicación del índice de Bartel, por lo cual van a tener una independencia funcional preservada. Y ya, pues digamos que para ir cerrando este espacio, enfocando toda la gestión del riesgo, es que debemos encaminarnos a poder detectar ese riesgo antes de que la discapacidad sea visible, sea perceptible. ¿Cómo hacerlo? Aplicando los diferentes dominios o instrumentos. Invitarlos que en otro espacio, estos son instrumentos que son ampliamente utilizados, puedan revisarlos. También hay un componente de visión para la alteración en neuritis óptica, y esto lo proponemos realizar a partir de un índice dependiente funcional donde haya un cambio, digamos que en aquellos cambios sutiles poder evaluarlos, cambiar el puntaje en el tiempo y implementar toda una estrategia de semaforización. Entonces aquellos pacientes en verde van a tener un riesgo funcional bajo, entendido como que el EDSS se mantiene estable en el tiempo, no hay un deterioro precisamente en este índice dependiente funcional por cada uno de los dominios, va a tener una independencia funcional preservada, pero miren, también va a haber una preservación de los roles. Aquel paciente donde tiene un riesgo funcional medio, que vemos que aquí todavía se mantiene estable el EDSS, pero ya en la clinimetría específica, en este componente motor va a haber un empeoramiento del 20% en la caminata de 25 pies, va a haber una disminución en la aplicación del dominio cognitivo por medio del Digital Symbol Test y va a haber un aumento en la escala de severidad de fatiga. Y aquellos pacientes con alto riesgo funcional que nos deben generar una alerta y un seguimiento, por supuesto que mucho más estrecho y unas estrategias de neurorehabilitación mucho más agresivas, ya va a tener un aumento del SS, va a tener un deterioro en más de 2 dominios, ya sea cognitivo, en dependencia, digamos que funcionalidad, y va a haber una pérdida de roles. Entonces, cuando esperamos que el EDSS cambie, ya vamos llegando tarde al paciente. Y de ahí la importancia que podamos realizar un abordaje a tiempo. Y que no quisiera terminar este espacio sin que se llevaran estos mensajes
a sus casas, y es que la progresión no es solo inflamación, es pérdida de reserva funcional. Medir por dominios nos va a permitir intervenir antes de que haya un cambio en el ESS. La rehabilitación temprana no es complementaria, no es una opción, no es digamos que algo opcional, ¿sí? Es estratégica. No tratamos la discapacidad, gestionamos el riesgo funcional. Este es pues, nuestro equipo de trabajo, un especial agradecimiento. Quise traerlo textual, una frase que me la dijo hace poco una paciente con una discapacidad visual importante, Luz, 49 años. Yo le dije al mundo que me volví invisible, y el mensaje es conectar con el otro, conectar con el otro es no permitir que se vuelva invisible frente al mundo. Y bueno, invitarlos también a que se lleven este mensaje, y es que lo que realmente está en juego no es la mielina, es la red, es la reserva y es la capacidad de que podamos intervenir oportunamente ese cerebro antes de que colapse. Muchas gracias. Gracias.